Soy el maestro Gil Arturo Saavedra Mercado. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta sesión aprenderemos cómo registrar datos en polígonos de frecuencia, qué son y cómo interpretarlos. Es importante que participen en las actividades que les vamos a proponer a lo largo de la sesión. Para ello, les recomiendo que lleven un registro de las ideas principales, las preguntas y las reflexiones que surjan durante el desarrollo de este tema. Es momento de comenzar. Para resolver el siguiente problema, analicen detalladamente la información que se proporciona y les pido que registren sus dudas. En una tienda se vende una nueva bebida. Para obtener información acerca de la demanda o consumo en cierto tiempo, se llevó a cabo un registro de las ventas diarias de este nuevo producto durante 48 días. De acuerdo con los datos, ¿cuántas bebidas tiene que comprar el dueño para reabastecer la tienda? Una manera de organizar la información para una rápida visualización de la situación y para contestar esta pregunta es trazar un polígono de frecuencias. Pero antes, revisaremos conceptos y procedimientos de la estadística que ustedes ya han estudiado. Veamos algunos ejemplos prácticos. Un colegio quiere ofrecer un nuevo deporte para sus alumnos. Las posibilidades son fútbol de salón, básquetbol, natación, béisbol y taekwondo. Para ello, la escuela realizó una encuesta con el fin de conocer las preferencias de sus estudiantes. La información se concentró en la siguiente tabla. En la primera columna está el deporte y en la segunda la preferencia como frecuencia absoluta. Sabemos que la frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un valor o un dato y se simboliza con la letra F. Para visualizar la información, se construyó una gráfica de barras y a partir de los datos de la tabla. En esta gráfica de barras podemos observar que el deporte preferido por los alumnos es el béisbol y los de menor preferencia son el fútbol de salón y el básquetbol. La gráfica se compone de barras, las cuales corresponden al valor de la variable y su altura está determinada por su frecuencia. En esta situación, los datos están referidos al tipo de deporte. Ahora, analicemos un caso diferente al anterior, en el que los datos del eje horizontal son numéricos. Estos también pueden presentarse mediante una gráfica de barras o de bastones. Se trata de las calificaciones que obtuvieron los estudiantes de un grupo en la clase de ciencias. ¿Qué podemos observar en la gráfica? Entre otras cosas, podemos ver que 8 de los 24 alumnos del grupo obtuvieron 7 de calificación. Asimismo, notamos que solo una persona obtuvo calificación de 10 y que 2 no aprobaron. También se puede ver que la moda es la calificación 7. La moda es el dato más frecuente. En este ejemplo, identificamos que 8 alumnos obtuvieron 7 de calificación. En este tipo de gráficas, la moda corresponde al dato cuyo bastón tiene mayor altura. Otro concepto es el rango, que es la diferencia que hay entre el valor extremo mayor, en este caso 10, y el valor extremo menor, es decir, 5. De aquí se obtiene que el rango es 5. Otra forma de representar a los datos es a través de un polígono de frecuencias, que consiste en una gráfica de líneas trazada sobre los extremos superiores de los segmentos o bastones, cuya altura coincide con la frecuencia. Para trazar el polígono de frecuencias, únicamente hemos colocado puntos en los extremos superiores de los bastones o segmentos que indican las frecuencias de cada una de las calificaciones. Después, unimos estos puntos a través de líneas. El resultado es la gráfica de color verde, a la cual se le conoce como polígono de frecuencias. Si borramos los segmentos o bastones que se levantan en el eje horizontal y solo dejamos los puntos que los extremos superiores indican las frecuencias, al unir estos con las líneas obtenemos la figura de la derecha, donde se encuentra marcado con verde el polígono de frecuencias. De esta forma, también se pueden presentar la información de las calificaciones que obtuvieron los estudiantes en la asignatura de ciencias. En el polígono de frecuencias también se puede observar cuál es la calificación que tuvo mayor frecuencia, cuál tuvo menor frecuencia, así como cuántos alumnos reprobaron la asignatura. En ciertas ocasiones,
Es más conveniente presentar la información mediante polígonos de frecuencias que en gráficas de barras, como por ejemplo cuando se busca comparar dos conjuntos de datos, como se explica más adelante. Retomemos el problema del inicio. En una tienda se vende una nueva bebida. Se registraron las ventas diarias de este nuevo producto durante 48 días y se plantea la siguiente pregunta. ¿Cuántas bebidas tiene que comprar el dueño para reabastecer la tienda? Una manera de dar respuesta a la pregunta es organizar esta información en un histograma y en un polígono de frecuencias. Observamos que el rango de estos datos es 38. Esto quiere decir que pueden haber hasta 38 datos diferentes en este conjunto. Construir una gráfica de barras con esta cantidad de datos diferentes llevaría a la posibilidad de tener hasta 38 barras, lo cual puede dificultar el análisis. Por ello, es importante determinar una manera más eficiente de presentar esa información. Una manera es presentar la información en un histograma y un polígono de frecuencias. Para trazar el polígono de frecuencias, se construirá primero un histograma. ¿Saben qué es un histograma? ¿Cómo se encuentran los intervalos de clase? ¿Cuál debe ser el tamaño del intervalo de clase? Antes de iniciar el procedimiento para construir un histograma, expliquemos conceptos importantes. El rango se obtiene restando el dato menor de un conjunto de datos del dato mayor de este conjunto. Las clases son los intervalos que agrupan a los datos. El tamaño del intervalo es un rango fijo de valores que pueden tener los datos. Podemos ahora revisar los procedimientos para construir un histograma. El procedimiento para trazar un histograma es el siguiente. Primero, calculamos el rango. Este número ya lo habíamos obtenido antes, restando el dato mayor menos el dato menor y resultó 38. El número de clases que lleva el histograma corresponde al número de barras que lo compondrán. En este caso, se decidió que fueran 8 porque se piensa que es un número adecuado de intervalos para permitir el análisis de la información. El número de intervalos no debe ser tan pequeño porque ocultaría información, ni tan grande que no valga la pena agrupar los datos. El número de intervalos es nuestra decisión, no así el tamaño del intervalo, el cual se obtiene dividiendo el rango entre el número de intervalos. En este caso, 38 entre 8, que resulta 4.75. Pero como en este caso no queremos que el tamaño del intervalo sea un número decimal, este número se redondea a 5, que finalmente será el tamaño del intervalo. Un concepto importante para trazar el histograma es la clase. Toda clase tiene dos números. Al primero se le conoce como límite inferior y al segundo como límite superior. En este intervalo, el límite inferior es 59 y el límite superior es 64. El ejemplo presenta un intervalo de tamaño 5, ya que si realizamos la diferencia entre sus límites, se obtiene 5. Teniendo el número de intervalos y el tamaño, podemos verter la información en una tabla donde se observan los 8 intervalos y el tamaño de la clase, que es 5. Esto se puede verificar en cualquier intervalo. Por ejemplo, en el primero, si restamos 64 menos 59, el resultado es 5. O en el cuarto intervalo, donde 79 menos 74 es igual a 5. Y así para todos. La columna de la tabla que corresponde a la frecuencia contiene el número de veces que se vendió la cantidad de bebidas del intervalo. Por ejemplo, en el primer intervalo se vendieron 8 veces de 59 a 64 productos. Observen que el límite superior de un intervalo aparece nuevamente en el siguiente intervalo como límite inferior. Esto es así para poder construir el histograma. Si contamos los datos de la tabla que están en el intervalo de 59 a 64, nos percatamos que son 8, y como ya se contó el 64 en este intervalo, ya no se cuenta en el siguiente. En el siguiente se contarán las cantidades entre 65 y hasta 69, y así sucesivamente para los otros intervalos. Es decir, si ya se contó un dato en el límite superior, ya no se cuenta en el límite inferior, porque se duplicaría su conteo. Por último, en la tabla de la derecha, en la última fila, se observa que la suma de las frecuencias es igual al total de datos que se encuentran en la tabla de la izquierda, o sea, 48.
Para trazar el histograma de frecuencias, se colocan en el eje horizontal todos los límites inferiores de los intervalos de clase y el límite superior del último intervalo. En un histograma no se pueden usar segmentos de recta o bastones, ya que, al presentar datos agrupados, se tienen que trazar barras con un grosor que represente el tamaño de los intervalos con sus límites. La altura de las barras coincide con la frecuencia de los datos. Dichas frecuencias se representan en el eje vertical. Así, la altura de la barra más alta del histograma representa la frecuencia 13. Significa que 13 veces se vendieron entre 75 y 79 productos. En el histograma se observa que hay dos barras en la misma altura de 3. Significa que 3 veces se vendieron entre 80 y 84 productos y también 3 veces se vendieron entre 90 y 94 productos. No olvidemos que la idea es presentar la información de la venta del producto en un polígono de frecuencias que se pueda analizar para resolver el problema de las cantidades que el dueño necesita conocer para abastecer la tienda. Para trazar el polígono de frecuencias, es importante revisar el concepto de marca de clase. La marca de clase es el resultado de promediar los valores de los límites superior e inferior de un intervalo. En el ejemplo, para hacer el promedio de los límites se sumaron 59 más 64, que da un resultado de 123. Y al dividir este número entre 2, obtenemos como promedio 61.5, que es la marca de clase del intervalo de 59 a 64. Este mismo procedimiento se usa para obtener la marca de clase de todos los intervalos. En la segunda columna de la tabla se observan las marcas de clase de cada uno de los intervalos. Las marcas de clase se ubican en el eje horizontal en el punto medio de cada intervalo. Por ejemplo, la marca de clase 76.5 está colocada justo en medio de los límites 74 y 79 del intervalo. Encima de las barras se trazan los puntos correspondientes a las marcas de clase, justo en medio de la parte superior de cada barra. Finalmente, unimos con segmentos de recta todos los puntos correspondientes a las marcas de clase. El resultado es el polígono de frecuencias, el cual se encuentra trazado en color amarillo. Analizando el polígono de frecuencias, podemos contestar la pregunta: ¿cuántas bebidas tiene que comprar el dueño para reabastecer la tienda? Nos percatamos que la marca de clase 76.5 es la que tiene mayor frecuencia, porque es el punto más alto del polígono con una frecuencia de 13. Ahora, como no es posible decir que se vendieron 76.5 bebidas, entonces redondeamos el número 76.5 a 77 y así decir que fueron 13 veces en las que se vendió esa cantidad de bebidas. Dicho de otra manera, se vendieron más veces alrededor de 77 productos diarios. Para responder a la pregunta, ¿cuántas bebidas tiene que comprar el dueño para reabastecer la tienda? El contador de la tienda dijo que, como la mayor frecuencia de venta es de 77 bebidas, entonces tomó ese número como referencia y que como los datos se tomaron de 48 días, multiplicó 77 por 48, lo que resultó 3.696. Y ya que 48 días son aproximadamente 7 semanas, dividió 3.696 entre 7, de donde obtuvo 528. Por lo anterior, propuso al dueño que se compraran 528 bebidas semanalmente. El dueño aceptó la sugerencia, pero le pidió que el polígono de frecuencias no se lo presentara con cantidades absolutas, sino en porcentajes, ya que pensó que le sería más útil. Ayudemos al contador a presentar la información de la venta de las bebidas en porcentajes. Al polígono de frecuencias que utiliza porcentajes se le conoce como polígono de frecuencias relativas, porque en lugar de presentar frecuencias absolutas, exhibe frecuencias relativas, es decir, cantidades relativas como los porcentajes o las fracciones. En el ejemplo, se convierte la primera frecuencia absoluta 8 en un porcentaje. Para ello, podemos proceder de dos maneras. 1. Se utiliza una regla de 3 planteando la equivalencia de fracciones 48 es a 100% como 8 es a x. El valor de x se calcula multiplicando 100% por 8 y dividiendo el producto entre 48.
de lo que se obtiene 16.6% aproximadamente. 2. Se divide 8 entre 48, es decir, la frecuencia absoluta entre el total de datos, de lo cual obtenemos 0.166 aproximadamente, y el resultado se multiplica por 100. Podemos multiplicar por 100 de manera rápida al recorrer el punto 2 lugares a la derecha. Entonces, la frecuencia absoluta 8 equivale al 16.6% aproximadamente. Se han agregado dos columnas a la tabla, una en la que escribimos fracciones, donde el numerador se encuentra la frecuencia absoluta y en el denominador el total de datos. La columna se encabeza con la fracción f sobre n. F es la frecuencia absoluta y n es el número total de datos. En la última columna se presentan las frecuencias relativas como porcentajes obtenidas mediante alguno de los procedimientos anteriores. Esta columna se encabeza con las letras F subíndice R, que significa frecuencia relativa. Observen que las columnas de las frecuencias absolutas se encabeza con la letra F únicamente. El polígono de frecuencias relativas se traza de la misma manera que el de frecuencias absolutas, solo que en el eje vertical se escriben las frecuencias en porcentajes. Esta gráfica se ha omitido deliberadamente escribir los intervalos en el eje horizontal, solo se han colocado las marcas de clase. Es posible prescindir de la escritura de los intervalos cuando no se traza el polígono de frecuencias sobre el histograma. Las líneas punteadas no forman parte del polígono de frecuencias relativas. Se colocaron para que se vea claramente la frecuencia relativa que le corresponde a cada marca de clase. En la gráfica podemos observar que a la marca de clase con mayor frecuencia relativa le corresponde 27% aproximadamente, lo que significa que la venta de 77 bebidas fue la más frecuente. En cambio, se vendieron muy pocas veces 82 y 92 bebidas, solo con un 6.2% aproximadamente. Un polígono de frecuencias puede dibujarse sobre un histograma para hacer más clara la información, pero también pueden trazarse sin este. Los polígonos de frecuencia son también útiles para comparar la información de dos o más conjuntos de datos. A continuación, se presentará un ejemplo de la comparación de dos conjuntos de datos no agrupados. Se entrevistó en dos colonias de la Ciudad de México a una muestra de 100 jóvenes entre 16 y 20 años para saber su preferencia por la marca de tenis Cómodo. La gráfica de color amarillo representa los datos de la colonia A y la gráfica de color verde representa los datos de la colonia B. Al interpretar la gráfica, podemos contestar preguntas como: ¿cuáles son las edades de las personas en ambas colonias que prefieren más esta marca de tenis? En la colonia A, los 18 años y en la colonia B, los 19 años. ¿Cuántos jóvenes de 16 años prefieren más esta marca en la colonia A que en la colonia B? Como 6 la prefieren en la colonia B y 19 en la colonia A, son 13 jóvenes más los que prefieren esta marca en la colonia A que en la colonia B. ¿Cuál es la diferencia en años de una colonia a otra respecto a la mayor preferencia? La mayor preferencia por la marca es a los 18 años y 19 años, como puede observarse. Así que la diferencia es de solo un año. ¿A qué edad existe la menor diferencia entre la frecuencia de preferencia de la marca? Se puede observar que a los 17 años los puntos que marcan la frecuencia están casi juntos. Esto quiere decir que la frecuencia es casi igual. Así que a los 17 años en ambas colonias casi no existe diferencia. Como pueden ver allá en casa, esta gráfica nos proporciona mucha información. ¿Qué otras preguntas consideran que podemos responder con esta gráfica? Para concluir, proponemos una situación en la que iremos recapitulando los puntos principales del tema, pero al mismo tiempo les pedimos que nos ayuden a resolverla completando en casa lo que se les solicita. Se registraron las estaturas de 1000 soldados en un cuartel y se sabe que la menor es de 150 centímetros y la mayor es de 210 centímetros. La idea es trazar un polígono de frecuencias para organizar la información. ¿Será necesario agrupar los datos? ¿Por qué? Para ello, debemos obtener el rango, o sea, restar 210 centímetros menos 150 centímetros, lo que resulta 60 centímetros.
Si no se agruparan los datos, el polígono de frecuencias debería llevar 60 puntos, lo que no es conveniente porque puede empañar el análisis de la información. Un error común que se comete es suponer que como los datos son muchos, en este caso las estaturas de 1000 soldados, por ello se deben agrupar los datos en intervalos. No es así, porque supongamos que entre los 1000 soldados la estatura menor es 170 centímetros y la mayor 180 centímetros, el rango sería 10 centímetros, lo que indicaría que podemos presentar los datos sin agruparlos con 10 barras o 10 puntos. Teniendo el rango, podemos formar los intervalos. En este caso, decidimos que el número de intervalos sean solo 6, con la finalidad de facilitar los cálculos a la hora de formar los intervalos, como veremos a continuación. El tamaño del intervalo se obtiene dividiendo el rango entre el número de intervalos, es decir, 60 centímetros entre 6 y obtenemos 10 centímetros. Así, para formar el primer intervalo sumamos 10 centímetros al dato menor, que es 150 centímetros, y obtenemos 160 centímetros. De esta manera, el intervalo será de 150 centímetros a 160 centímetros. Para formar el segundo intervalo, se repite el límite superior 160 centímetros del intervalo anterior, como límite inferior de este intervalo, sumando también 10 centímetros. Resulta 170 centímetros, así que el segundo intervalo es de 160 centímetros a 170 centímetros. Como ven, los intervalos se pueden obtener usando el cálculo mental. Por ello, elegimos solo 6 intervalos, pero también se pueden elegir 8, 10 o 12 intervalos, siempre que este número no sea excesivo. En casa, encuentren los demás intervalos. Teniendo los intervalos, se calculan las marcas de clase obteniendo el promedio de los límites inferior y superior de los intervalos. Así, la marca de clase del primer intervalo es 155 centímetros, que es el promedio de 150 centímetros y 160 centímetros. A ustedes les corresponde obtener las restantes marcas de clase de los demás intervalos. Por último, el reto es completar la tabla. Utilizando las frecuencias absolutas, completen las frecuencias relativas y los porcentajes. Además, les pedimos trazar los polígonos de frecuencias absolutas y relativas. Consideren que, para trazar un polígono de frecuencias, deben colocar en el eje horizontal las marcas de clase a una misma distancia y los puntos donde la marca de clase coincida con la frecuencia. Les agradezco su atención. No olviden ordenar sus anotaciones y dudas que surgieron durante el desarrollo de este tema. Nos vemos la próxima vez. ¡Hasta pronto! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.